Vamos a resolver en este video el ejercicio 12, inciso C del práctico número 5. Es un problema de optimización. En este tipo de problema lo que vamos a tener que hacer es encontrar el máximo o el mínimo de alguna función que llamaremos función objetivo, que a veces está dada y otras veces, como en este caso, no, y vamos a tener que ver de qué función se trata y esa misma función la vamos a tener que maximizar o minimizar dependiendo del ejercicio. En este caso, el ejercicio dice: entre todos los rectángulos cuya área es 20 metros cuadrados, hallar el que tiene diagonal más corta. Entonces, al tratarse de un problema más bien geométrico, lo primero que vamos a hacer es graficarlo para tener una referencia y ver las variables que van a trabajar en el problema. Ahí tenemos entonces nuestro rectángulo. Voy a llamar a la base X, a la altura Y. Y entonces vamos a leer de nuevo lo que dice el problema. Entre todos los rectángulos cuya área es 20, hallar el que tiene diagonal más corta. Entonces, un dato que tenemos es que el área del rectángulo es 20. Recuerden entonces, área es 20 y 20 metros cuadrados. Y recuerden, la fórmula del área es base por altura, es decir que acá en este caso vamos a tener que X por Y es 20 metros cuadrados. Y entonces, ese es un dato que tenemos, ¿no? No es la función que yo quiero minimizar o maximizar, porque fíjense que no me piden que el área sea mínima, sino que lo que quiero que sea mínimo o más chico es la diagonal. Quiero que la diagonal sea la más corta. Es decir, de todos los rectángulos que podría armar con valores diferentes de X y de Y, quiero encontrar aquel que, teniendo área 20, tenga la diagonal más corta. Entonces, lo que vamos a tener que minimizar en este caso, encontrar un mínimo de la función diagonal. La diagonal es esta que une esos dos vértices del rectángulo. Y si vemos, la función diagonal acá no está dada, pero podemos pensar que acá, en este rectángulo, al dividirlo a la mitad, en la diagonal, tenemos un triángulo rectángulo acá, ¿verdad? Y en un triángulo rectángulo podemos aplicar Pitágoras. Así que vamos a tener que, recuerden, hipotenusa al cuadrado, o sea, la diagonal al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, X al cuadrado más Y al cuadrado. En este caso voy a trabajar con la función diagonal al cuadrado por una cuestión de simplicidad a la hora de resolver las derivadas y después demás cosas que necesitemos. Nos va a convenir dejarla así. Después, cuando necesitemos el valor de la diagonal, si es que lo necesitamos, simplemente despejamos de acá. Entonces, tengo que la diagonal es una función, y voy a escribir algo que no han visto aún, que es una función que depende de dos variables, ¿no? Porque tengo la X, pero tengo la Y también. Esto no lo han visto todavía. No es necesario que entremos en detalles, pero lo que me importa a mí acá en este ejercicio es que yo quiero que haya una única variable. ¿Ven? Esta noción no la han visto, una función de dos variables, no es necesario que escriban esto, pero sí necesito que aparezca una única variable acá, X o Y, una única, para encontrar el mínimo de esa función de una variable. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Siempre que tenga una función que dependa de varias variables, pero tenga una relación entre ellas, entonces lo que voy a poder hacer es despejar aquí una de las variables y sustituirla en esta. De este modo, fíjense, voy a despejarla ahí, me va a quedar 20 sobre X. 20 es metros cuadrados, pero ya no lo voy a escribir más. 20 sobre X. Y entonces ahora sustituyo acá, en esta Y. Esta Y la voy a sustituir ahí. Y entonces fíjense que ahora van a ver que esta F depende únicamente de X, porque me queda X al cuadrado más, y en vez de Y al cuadrado lo que voy a tener acá es 20 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es acomodar un poquito acá esta función, escribirla de alguna otra forma. Lo que tengo es X cuadrado más, acá tenemos 20 al cuadrado, que es 400, sobre X al cuadrado. La dejo así, o incluso, si prefieren, para la hora de hacer la derivada, a veces podemos pensar en esto así: X cuadrado más 400 por X a la menos 2, lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? También es válido escribir así. Bien, tenemos una función entonces. Esta función de acá es la función objetivo, ¿sí? O función que vamos a
a encontrar su mínimo en este caso, porque me pide la diagonal más corta, tenga la diagonal más corta, así que voy a tener que encontrar un mínimo de esta función. ¿Cómo hacemos para encontrar el mínimo de una función? Bueno, tendríamos que encontrar el punto crítico, ver si se trata de un máximo o mínimo con algún criterio, podría ser el criterio de la segunda derivada o trabajando con el crecimiento y decrecimiento de la función en entornos de ese punto. Yo voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos críticos de esta función. Recuerden, los puntos críticos son los puntos donde la derivada de la función se anula, se hace cero, o también aquellos puntos donde la derivada no existe. Que en este caso, si vemos la función, la derivada no va a existir en cero. El cero no es derivable, la función ni siquiera es continua. Pero cero no, digamos, no pertenece al dominio de esta función, así que no me voy a preocupar por ese valor. Porque de hecho, fíjense acá, x e y son los lados de un rectángulo, así que necesito que estos valores sean mayores que 0, no pueden ser ni 0 ni negativos tampoco. Así que cuando pienso en el dominio de mi función van a tener que ser valores positivos, ¿sí? Porque trabajamos con x, con y, valores que son los lados de un rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces esto vamos a derivar acá, quedaría, entonces voy a derivar esta expresión de acá, queda 2x más, acá queda 400 por menos 2, me quedaría, bueno, menos 800, o si quieren escribo menos 2 por 400, por x, bueno, menos 2 menos 1, así que me queda menos 3 acá. Es decir, esto igualado a 0, ¿no? Porque estoy buscando puntos críticos. Así que quedó 2x menos 800 sobre x al cubo es igual a 0. Bien, lo que voy a hacer ahora es sacar como un denominador x al cubo. Y si saco como un denominador x al cubo, me queda 2x a la cuarta menos 800 es igual a 0. Continúo acá. Esta x dijimos que es diferente de 0 y entonces la puedo pasar multiplicando, no pasa nada. Y un 0 de este lado, así que se me va esta x cubo que está en el denominador. Y me queda entonces que 2x a la cuarta menos 800 es 0. Así que despejo ahora. Bueno, el 800 pasa sumando y el 2 dividiendo, y me queda que x a la cuarta es entonces 400, ¿no? 400 dividido va a quedar 400. Y luego voy a pasar entonces, me va a quedar x en valor absoluto, va a ser la raíz cuarta de 400. A ver, cuando tengo un exponente par, siempre que lo paso como raíz, es decir, que aplico raíz en ambos miembros, debo poner valor absoluto. Entonces tendré dos posibles valores que son puntos críticos de esta función, que será x es raíz cuarta de 400 o x es menos raíz cuarta de 400. Pero previamente dije, y volvemos acá al gráfico, la x es un segmento que es el lado de un rectángulo, ¿no? Entonces no puede ser 0 y negativa mucho menos, porque no podemos tener un lado de un rectángulo negativo. Así que este valor lo vamos a descartar. Y si vemos acá, bueno, 400 es 20 al cuadrado. Voy a reducir un poco esta expresión. Fíjense acá que tenemos 4. 400 es 20 al cuadrado, entonces 20 al cuadrado. Y podremos cancelar y me queda la raíz de 20. Así que x es raíz de 20. Ese es el valor de x donde obtenemos el punto crítico. Ahora tomo este valor, ¿sí? Y lo voy a sustituir en la expresión de y, que es esta que tengo acá, en la que relaciona y con x, ¿sí? Voy a sustituir ese valor, lo voy a poner con un color esto, este valor de acá, ahí dice un asterisco ese, lo voy a relacionar acá, voy a sustituirlo en esta x, en esta ecuación. Entonces me quedaría que y es 20 sobre la raíz de 20, y si racionalizamos acá, si multiplico por raíz de 20, numerador y denominador, voy a obtener que esto es igual a la raíz de 20. Bien, entonces ya tengo valor de x y valor de y, quiere decir que obtuve el punto crítico. El punto crítico es, lo voy a poner acá atrás, ¿sí? voy a seguir del otro lado. El punto crítico entonces será raíz de 20, raíz de 20. Bueno, lo que tengo que hacer ahora
es ver si ese punto crítico es un máximo o un mínimo. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, que voy a escribir a continuación. El criterio de la segunda derivada me dice que si tengo un punto crítico, o sea, si hay un valor crítico, x, en este caso tomamos solo el x, si x0 es un punto crítico, un valor crítico, entonces lo que voy a hacer es analizar la segunda derivada en ese punto crítico. Si la segunda derivada me da mayor que 0 tendré un mínimo, y si me da menor que 0 tendré un máximo. Y si me da 0 el criterio no me sirve para decidir. Entonces, hallemos la segunda derivada de la función. Acá volví a escribir la expresión de la derivada. La derivada nos quedaba esto, 2x menos 800 sobre x cubo. Lo pasé acá. Y entonces derivemos esta expresión. Nos queda 2, nos queda menos 800 por menos 3, x a la menos 4. Voy a acomodar un poco esta expresión. A ver, me queda que la segunda derivada en x, para cualquier valor de x, va a ser 2 más, acá tenemos 2400, sobre x a la cuarta. Y bueno, ahora lo que tendremos que hacer es sustituir por este valor y ver si efectivamente si me da mayor que 0 voy a tener un mínimo, y si me da menor que 0 voy a tener un máximo. ¿Y qué pasa acá? En la expresión de la derivada esta no hace falta ni que reemplace, porque miren, tengo un 2 acá. Y acá estoy sumándole algo que siempre es positivo, porque este valor de acá abajo va a ser positivo siempre, entonces esto es siempre mayor que 0. Por lo tanto, la derivada va a ser mayor que 0 para cualquier valor. En particular, ¿sí?, tendremos que f segunda, la derivada segunda evaluada en raíz de 20, no importa cuánto dé, pero sé que es mayor que 0. O sea, no me interesa exactamente el valor, pero sí me interesa el signo y seguramente es mayor que 0. Entonces, en el punto raíz de 20, hay un mínimo para f de x, ¿no? O sea, lo que tenemos acá es que conseguimos el valor mínimo para esa diagonal que queríamos encontrar. O sea que ese valor de la diagonal más chica se obtiene cuando tenemos justamente un cuadrado, porque el x tiene que ser igual al y. O sea, vamos a tener que tener un cuadrado de dimensiones raíz de 20 en la base y raíz de 20 en la altura. Cuando tengamos esto, raíz de 20 en la base, raíz de 20 en la altura, tendremos el rectángulo, porque bueno, sigue siendo un rectángulo, ¿no? El rectángulo con área 20, porque si hacen en base por altura da 20, que tiene la diagonal más pequeña. No piden que hallemos la diagonal, pero si pidieran, bueno, lo que tendremos que hacer es sustituir esos valores en la expresión original de la f. Sí, en este caso no es necesario hallarlo. Bien, con esto finalizamos entonces el ejercicio. Y la respuesta entonces es raíz de 20 la x y también raíz de 20 la y.